Fernando, lo primero, enhorabuena, porque estamos justo un día después de que te hayas proclamado campeón del mundo, ya no sé por cuántas veces. ¿Cuántas veces, Fernando? Jugué 8, ganamos 6. ¿Cómo describirías este mundial con una palabra o una frase, Vela? Equipo. La verdad que ayer fue la primera vez de los 8 mundiales que nos juntamos la noche anterior o el día anterior para hablar con los capitanes, con el presidente de la asociación, y cada uno dijo unas palabras y nos emocionamos todos. Fue muy lindo. Si me decís qué día me quedo del mundial, me quedo con el día anterior a la final. ¿Se puede saber un poco qué hablasteis o en Lo qué tono? Lo que sentíamos cada uno por jugar con la selección, y fue muy lindo. ¿Alguien lloró? Todos. Me lo imaginaba. Todos. Justo. Los entrenadores, nosotros, estuvo buenísimo. Pues Vela, antes de seguir preguntándote por el Mundial, es que creo que es obligatorio decir que estamos en un sitio bastante especial. Seguimos en Dubái, pero ¿dónde estamos, Vela? Bueno, estamos en las instalaciones de Danube Sport World, que me lo habían contado, me habían mandado los renders, pero impresionante lo que han armado acá. Y estar dentro con Emirates Padel y con Vela Concept dentro de un complejo que para mí no he conocido nada, algo así, con una mezcla de todos deportes de raqueta, y también está el fútbol, pero hay cancha de bádminton, cancha de cricket, ping pong, tenis, pádel, fútbol, y cuando lo ves de fuera es una nave muy grande, pero cuando estás adentro yo no lo podía creer. 90 metros por 160 y 25 metros de techo. Es lindo, pero entre lo del mundial y esto todavía no. Cuando llegue el avión y la cabeza se desenchufe, voy a disfrutar lo del mundial y voy a disfrutar que mi nombre y mi cara estén en un complejo así, porque es un orgullo muy grande. Bueno, antes de ver todas las respuestas de Vela acerca de la final del mundial, estoy con el gran Batata, Ferreira Batata. ¿Qué es esto? Estamos hoy en el soft opening de Emirates Padel dentro de Danube Sport World, donde obviamente, como todos los clubes de Emirates Padel, tenemos el Vela Concept, la academia de Fernando Velasteguín. Pero este club no lo he visto yo en mi vida. Está en clubes distintos, está en clubes muy buenos, pero es que esto, o sea, no me llega a la vista ni alcanzar donde está el techo. Podríamos decir que es el primer club indoor-outdoor. Sí. Son 25 metros de alto, el techo es inalcanzable mientras se juega, y es algo muy novedoso, algo está bueno. Bueno, de hecho, Batata, vamos a poner las imágenes de Vela intentando llegar al techo, que llega pero por poco. Por poco. Si uno lo intenta a propósito y tira con todo, quizás toca, pero jugando no, es imposible. ¿Es este el tipo de legado que quieres dejar como jugador? ¿Estar presente en sitios tan magníficos? Y en otros no tan magnífico igual. Yo vengo de una ciudad muy pequeña en Argentina y me gustaría, si la carrera me lo permite y la vida me lo permite, estar en un montón de sitios, pero también ayudar todo lo que pueda. Me encantaría, cuando no juegue más, poder ayudar, porque yo, para ser jugador profesional, me han ayudado un montón. Si tengo todo bien organizadito, mis pretensiones económicas son las que son, y lo demás me gustaría ayudar, así que ojalá que cuando no juegue más pueda hacerlo. Vela, volviendo un segundito al Mundial, ¿cómo surge el que juegues el tercer partido? ¿Es una decisión puramente de Rodri, de Gavi y de Maxi? Sí. ¿O les dices, oye, ¿por qué no me ponéis a mí en el tercer? No, jamás. Todo lo contrario. Hasta incluso se barajaba la posibilidad de que juegue Sancho con Tello y que yo no juegue. Cuando me lo dijeron, lo acepté perfectamente y le dije, a ver, esto es un equipo y vamos a entrar los 8 a jugar el primer punto, los 8 a jugar el segundo y los 8 el tercero. Yo creo que a lo largo de mi carrera jamás, pero nunca fui de decir vamos a hacer esto porque lo digo yo, siempre, y más estando en un equipo, por respeto a los capitanes y por respeto a mi compañero. Me lo plantearon y les dije, siéntanse con la libertad absoluta
de si me toca jugar perfecto, y ellos lo tenían claro, siempre en el punto 3. ¿Cuándo te enteras? La noche anterior, La noche pero podía ser el gato o yo. Y nos dijeron el equipo después del desayuno de ayer, del día de la final. Terminamos el desayuno y antes de que se vayan con las chicas, nos llevaron ahí afuera y nos dijeron. ¿Y qué cambia en tu cabeza cuando estás desayunando y pasas de tener la duda de poder jugar el Mundial a jugar la final del Mundial? Sabes que si llega ese tercer partido vas a jugarlo. ¿Te cambia el chip y ya un poco los nervios de que puedes saltar a la pista? No, porque como te decía antes, éramos un equipo. Vos sabés que lo sentí así. Si hubiera jugado el gato hubiera sido igual que si hubiera jugado yo. Por eso te digo que me quedo con, cuando me dijiste que defina el Mundial, con la palabra equipo, porque, y hasta incluso la noche anterior no podría haber descansado bien con la incertidumbre y dormí perfecto. Si me tocaba jugar me iba a tirar de cabeza y si no me tocaba jugar iba a alentar como alentaron los que no les tocó jugar. Patata, ¿qué queréis conseguir con esa unión con Vela? Tanto Emirates Padel como Vela y todo su equipo intentamos transmitir los mismos valores. Creemos que el deporte es fundamental para, no solo para los chicos a aprender a competir y mejorar y demás, sino para la vida. Te enseña un montón de cosas y creemos que no hay ambiente más sano que el deporte. ¿Qué tal con Sancho jugando? Después de año y medio que no lo hacíais, o de 2 prácticamente. Muy bien, yo creo que, como dijo Sancho ayer en la entrevista, nos merecíamos algo así después de lo del año pasado, y los dos nos sentimos muy cómodos. Quizás en algún momento del partido se notó un poquito los nervios de él y sobre todo los nervios míos en algún pasaje del partido, porque no es lo mismo jugar un torneo que jugar en el Mundial, pero lo pudimos sacar adelante y fue una alegría muy grande, porque yo creo que los dos teníamos ganas de darnos una alegría así mutuamente. Pero Vela, decías que estabas cagado. ¿Por qué? Íbamos 2-3 y con el saque de Ale, a mí me gusta mucho cuando arrancamos un game 0-15, porque sé que mi resto suele ser muy efectivo, o por lo menos no lo tiro afuera. 0-15, 15-30 y 30-40, tiré 3 restos malos, uno a la red, uno a la pared de fondo y un globo corto. Síntoma de que estaba muy nervioso. ¿Y cómo te quitaste los nervios? Tratando de tirar la pelota para arriba y yo creo que sí es verdad que tenía la sensación de que cuando iba a llegar el momento más importante del partido íbamos a jugar bien, y yo creo que en el 3-4 veníamos todos jugando en una línea, y yo creo que Sancho fue el que tuvo un escaloncito por encima de todos, anticipando varias pelotas y haciendo un poquito de daño, y fue él el que hizo que se desequilibre el partido. Y Vela, ¿cómo es el proceso de los seleccionadores y de los jugadores? Porque entregáis las alineaciones a los árbitros, a la Federación Internacional de Pádel, sin saber la del otro. Entonces tenéis que dibujar unas tácticas muy a contrarreloj una vez que sabes la del rival. Pero ¿cómo os preparáis antes? ¿Intentáis imaginaros con quién va a jugar el otro? Claro, pero ¿Y aparte, acertasteis? Sí, acertamos todas sus parejas, porque España es un equipo muy fuerte, y acertamos todas sus parejas, pero nosotros yo estaba convencidísimo de que Martín y Estupa no perdían contra ninguna pareja de ellos, convencidísimo. Cuando jugamos a las cartas, viste que jugaban al truco, yo tenía claro que el ancho de espada lo teníamos nosotros. Las otras dos teníamos que ir a pelearla, como pasó. Porque son dos fenómenos, están jugando muy bien, jugaron muchísimos años de joven, el destino los hizo pasar un tiempo por separado, pero es una pareja que está destinada a jugar juntos. Quién sabe si en un futuro cercano ocurre, pero Vela, ¿a quién le dedicarías este triunfo? A nivel personal, a mi familia, y a nivel profesional, al equipo. Me quedé con una sensación espectacular, porque estábamos 3 veteranos, o bueno, máximo un poquito más jóvenes, pero los 5 chicos, bueno, te dan una idea, la cantidad de barbaridades que me puede llegar a decir Agu, Chingoto, entonces me hacen perder años, y me hicieron muy bien. Entonces, a nivel profesional con ellos, con todo el equipo, con el cuerpo técnico, incluso
me enfrenté con Gaby, con Maxi, con Rodri en nuestra carrera profesional y me hicieron sentir muy cómodo. Y también con la Asociación de Pádel Argentino, porque arrancaron hace un año teniendo que aguantar muchas estupideces y yo creo que están trabajando muy bien. ¿Qué has aprendido de esta victoria del Mundial? Porque de las derrotas se aprenden, pero de las victorias También. yo creo que también. Mientras juegue con la selección argentina voy a seguir teniendo los mismos nervios que tuve cuando debuté en México hace 20 años atrás. ¿Y el final tuyo en la selección argentina no está cerca? El próximo Mundial es dentro de 2 años. Yo quiero jugar 2 años más al pádel. Por eso también lo disfruté un montón, porque no sabes cuándo puede ser el último. No sé si este habrá sido o no. Dentro de 2 años hay chicos que están jugando muy bien. Siempre hay que llevar a los mejores. Y si me tocó ser el último, me voy a guardar un recuerdo muy dulce. Pues Vela, espero que no sea el último, que guardes un buen recuerdo del Mundial y de este pedazo de club de pádel. Muchas gracias por ser parte de él, de Danube Sports World. Batata, me acuerdo que la última vez en Abu Dhabi hicimos una apuesta y deberíamos hacer un doble o nada. Me parece muy bien. ¿Te parece que podamos invitar a alguien que esté suscrito al canal a este club para la gran opening, para la gran inauguración, y que se desafíe a sí mismo a ver si llega al techo? Me parece espectacular. Batata, Muchas gracias, Muchísimas gracias. y lo veo por acá, el ganador. a participar. Exacto. Muchísimas gracias De nada, a por vos. las palabras. y Muchas gracias a enhorabuena. vos por estar siempre. Siempre que vienes a Emiratos estoy, ¿eh? Sí, Una cosa nada, de pero locos. está siempre. Aunque como te dije, no soy de seguir en YouTube, pero mi hijo sí, mi hijo te ve, mi hijo Grande te Fede, ve. grande Fede, Y gracias Fede. y se entera de todas las cosas que yo no le cuento por ti. Entonces viene y me dice, papi, ¿es verdad esto? Claro, y yo hay cosas que hay veces que no se la quiero contar, pero como se la contás vos, ya está, ya está. Pero las cuento con respeto. Muy bien, Bueno. siempre muy bien. Entonces viene, sí, hijo, le digo, eso es cierto. Gracias, Vela. Perfecto, Pablo, nos vemos. Yo, Dano! Woo! Like.